Bueno, tal cual como les habíamos comentado, ya quiero hacer un recordatorio un poco de lo que nosotros estábamos hablando. Era que el área se obtenía como el límite cuando la norma de la partición, que era el máximo de los anchos, tendía a 0, de esta sumatoria o esta suma de Riemann que nosotros ya habíamos comentado, ¿ya? O también podíamos anotarlo como el límite cuando n tendía a infinito de la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de ck por delta x sub k, ya en general. ¿Ya? Y si la partición del intervalo AB es x espaciada, ¿qué significaba x espaciada? ¿Se acuerdan? Misma Como la distancia. misma cantidad de distancia. ¿El mismo ancho? El mismo ancho, todos los anchos iguales, ¿cierto? Entonces, el delta xk simplemente se llama delta x porque no depende de la posición, y eso era b menos a dividido en n, donde el x sub k se transformaba como en a más k veces delta x. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Luego, la suma de extremos derechos de la partición P estaba dada, estoy tratando de recordar, ¿ah? Como para no perdernos. La suma de extremos derechos, ¿cierto? Era la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de x sub k delta x, ¿sí? Delta x porque ya sabemos que el delta xk es igual al delta x, ¿cierto? Lo vamos a poner igual para generalizar. Y la suma de extremos izquierdos de la partición P correspondía a la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de x sub k menos 1 delta xk. Dijimos también que el ck era el promedio de estos dos extremos. 1/2 x sub k menos 1 más x sub k. ¿Ya? Lo dijimos. No, el delta xk no es el ancho más grande, es un ancho cualquiera. El ancho más grande es la norma de P. ¿Ya? Recordemos que la norma de P era el máximo de los anchos. ¿Ya? K se movía desde 1 hasta n. ¿Ya? Era el máximo de los anchos. ¿Ya? Eso fue lo que vimos ayer. Básicamente todas las clases se basó en eso. ¿Cierto? Sí, profe. Ya. Yo ayer les comenté un poquito de la suma superior y de la suma inferior de Riemann, pero no hablamos mucho de ello. ¿Ya? Y hoy día lo quiero comentar, básicamente, que es lo siguiente. Miren. Sumas superiores e inferiores de Riemann. Inferiores de Riemann. ¿Ya? Bueno, me faltó la palabra sumas. Sumas superiores e inferiores de Riemann. No, depende del problema. Los x sub k no siempre son iguales. ¿Ya? Depende del problema. Cuando es x espaciado, el xk es así. Cuando no, puede ser de otra forma. Entonces, ahí depende mucho. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué estamos hablando de sumas superiores y sumas inferiores? Bueno, hay una suma que le zozobra y hay otra suma que le fa falta. Por decirlo de alguna forma así. Bien simple. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a suponer que yo tengo una función, cualesquiera, ¿ya? xy, acá igual, xy, y que yo tengo una función, qué sé yo, de la misma estructura en ambos casos, pero voy a hacer una construcción un poco distinta a como lo habíamos hecho recién, como lo habíamos hecho en la clase anterior. Es decir,
en una de las funciones, voy a hacer construcciones de rectángulos de esta manera. Lo voy a hacer con rojo. ¿Ah? Voy a aproximar desde abajo. ¿Qué significa aproximar desde abajo? Básicamente significa que voy a tomar como extremo de la función, fíjense, ¿ya? Como extremo, el límite inferior, de manera de que el rectángulo sea más chico que la curva. No sé si me entienden la idea. ¿Me Sí. siguen? Sí, profe. ¿Por qué se va a llamar suma inferior? Bueno, muy simple. Se llama suma inferior por el hecho de que estoy aproximando desde abajo. Es decir, me falta, ¿cierto? Área. Bueno, no me queda muy lindo, pero ustedes entienden. Me falta área para poder aproximar toda la zona, desde A hasta B. Nosotros ya lo habíamos visto en algún caso. Entonces esto se llama aproximación por defecto, ¿ya? Porque estoy aproximando desde abajo. Entonces a esta suma, la suma inferior, le vamos a llamar LN, que va a ser en este caso la sumatoria de k igual 1 hasta n, para un término k menos 1, que es el anterior, ¿cierto? Va a ser f de x sub k menos 1, delta x sub k, para este caso, ¿cierto? En este caso sería la del extremo izquierdo. Claramente estoy tomando el extremo izquierdo, ¿cierto? Porque es el extremo izquierdo del rectángulo el que está generando la altura. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. L de lower, ¿ah? Está en inglés, lower. Y U de upper va a ser justamente la suma de extremos, en este caso la suma superior de Riemann, de f de xk, ya lo voy a dibujar, delta x sub k. Fíjense aquí. Esta suma es una suma que se construye ahora por exceso, es decir, yo tomo una base, pero me sobra área. ¿Se fijan? El área de los rectángulos al sumarla me está sobrando, entonces, por lo tanto, el área claramente es menor que esa UN. Ya. Aquí, a ver, por acá, bueno, ahí. No tienen por qué ser rectángulos igual, acuérdense que el delta xk no siempre es igual. Hay casos en donde x espaciado, no siempre es así. De hecho, vamos a ver un par de ejercicios mañana. O sea, mañana. ¿Sí? ¿Mañana? ¿Sí? ¿Mañana? Sí, ya. Ahí vamos a hablar un poco de eso. Esta me queda un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar? Fíjense que aquí, para un segmento xk, que es el extremo derecho, me aparece un f de xk que está generando la altura. ¿Se va entendiendo la idea, no? Sí. Ya. ¿Qué es lo que podemos mirar así a priori? Lo que podemos decir es que en este caso, para esta función, Ln es más chico que el área total, el área real, ¿cierto? Sí, Sí, sí. profe. Y Un es más grande que el área real. Sí. Perfecto. Entonces, es claro que Ln es menor o igual que A y es menor o igual que Un. ¿Ya? O sea, el área se encuentra entre la suma inferior y la suma superior de Riemann. Por ahí Matías levantó la mano. No sé si... Cuénteme. Profe, que eso, el X sub K más, o sea, el X sub K menos uno y el X sub K son en espacios iguales No o no necesariamente. necesariamente. No Ay, ay, ay. necesariamente. ¿Ya? Entonces, es claro que la suma inferior aproxima por debajo, por lo tanto es menor que el área real, y la suma superior aproxima por arriba y es mayor que el área real. Eso lo podemos ver así. Ahora, diremos que la función es integrable, y este es un criterio que se utiliza bastante, si el límite, cuando n tiende al infinito, de la suma inferior es igual al límite
cuando n tiende al infinito de la suma superior y eso es igual a A. O sea, cuando los límites de estas dos son iguales, se dice entonces que la función es integrable y el límite de estos dos lleva al área. ¿Se entiende? Sí, Sí, Sí. profe. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es como el teorema del sándwich, ¿o no? Sí, eso estaba pensando. De hecho, justamente eso pasa. Es como el teorema del sándwich, porque yo aplico el límite en una desigualdad y si este es igual a este, entonces por compresión el del medio tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, efectivamente es como el teorema del sándwich. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿la suma superior de Riemann y la suma inferior de Riemann siempre son la de extremo izquierdo y la de extremo derecho respectivamente? no depende a dónde apunta la curva, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasaría si la función fuera decreciente? Porque en este caso la función sube. Pero ¿qué pasaría si la función baja? Sería al revés. Sería al Al revés. revés. Y eso tienen que tenerlo súper claro. Porque si la función es decreciente, el extremo izquierdo va a definir una suma por exceso. Y el extremo derecho va a definir una suma por defecto o inferior. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso, por favor? O sea, hay que tener mucho ojo. Porque una de las preguntas que uno podría hacer es, ¿y qué sucede si f es decreciente? Me estoy yendo al detalle, porque estas cosas no están en las presentaciones, pero es súper importante que lo sepan. Son justamente los detalles que de repente los pueden complicar. ¿Qué pasa si la función es decreciente? Bueno, si la función es decreciente, supongamos una cuestión así, estoy inventando. Entonces, voy a hacerlo con rojo primero. Voy a tomar un rectángulo cualquiera. El extremo izquierdo es el que da acceso. ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, si la función es decreciente, el ln y el un son al revés. Es decir, el un aquí sería la sumatoria de k igual 1 hasta n, el superior, de f de x sub k menos 1. Porque con el extremo izquierdo me genera un exceso, no se ve mucho, debería haber hecho más exagerada la curva, pero ahí es donde se genera justamente eso, que me sobre. En cambio, lo voy a hacer con otro color, con verde. Si yo tomo el extremo derecho en una función decreciente, miren qué pasa. No me quedó muy bonito, voy a correrlo para acá para que se vea más. Ahí. ¿Ven? En el caso de acá, estoy inventando, este gráfico no está a escala, por si acaso. Esto es un XK, supongamos cualesquiera, o X sub, le voy a poner X sub I para no confundir. Aquí el extremo derecho me genera un espacio que me falta para completar el área completa. Por lo tanto, la suma inferior aquí estaría dada por el extremo derecho. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí ojo, la suma superior y la inferior no siempre son las de extremo izquierdo y derecho respectivamente. Depende de si la función crece o decrece. Ya, ok. Con eso, ahora vamos a entrar en el terreno de la integral, en la integral definida. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a meter ya a toda esa parte, ¿ya? Yo primero lo que voy a hacer es Profe. definirlo tal cual como está en la presentación. Dígame. ¿Podría subir un poquito, por favor? Ahí. Ya. Ok. Gracias. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la integral definida. ¿Ya? Y aquí ya vamos a empezar a hablar de las integrales ya. Entonces, vamos a definir la integral de una función y describir las principales propiedades de ella. La definición de la integral establece para ciertas funciones cuando la norma las particiones tienden a cero, ya sabemos que es cuando los deltas se hacen más chicos, los valores de las sumas de Riemann aproximan a un valor del límite. El valor límite es la integral. Entonces, esta que está aquí, definición, se ve bastante compleja, pero no hay que asustarse. En el fondo está la definición de límite.
Porque lo que están diciendo es que para cada epsilon mayor que 0, en una partición, si esta partición es cada vez más pequeña, entonces la distancia que hay entre la suma de Riemann y la integral es muy pequeña. Eso es lo que está diciendo. Esta no es nada más ni nada menos que la definición de límite, ¿ya? En el fondo, lo que te están queriendo decir acá es que la integral entre A y B, así se anota, límite inferior A, límite superior B, de f de x, diferencial de x, esto siempre va, es nada más ni nada menos que el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de ck delta x sub k. O sea, lo que estábamos haciendo todo este rato era nada más ni nada menos que calcular una integral. Y la integral, geométricamente, ¿qué es? El área bajo la curva. El área El bajo área la curva. bajo la curva. Exacto. Lo que hemos estado haciendo todo este rato es calcular áreas bajo curva. ¿Ya? Normalmente esta integral le llamamos I porque somos súper originales, nosotros I de integral. Miren. No se les puede haber ocurrido otra letra, pero bueno, es lo que hay. ¿Ya? Normalmente, estas son las definiciones entonces, esta es la famosa definición de integral. Lo importante entender es que la partición que se elija, la partición P, no necesariamente tiene el mismo ancho. ¿Ya? Ese es un caso particular. Ya vamos a ver, ya hemos hecho sumas de Riemann de cosas del mismo ancho. Vamos a ver algunos casos en donde no es del mismo ancho, ¿ya? Y lo vamos a hacer. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de los elementos de la integral, ¿ya? De qué significa toda esta cuestión. ¿Ya? Yo voy a usar la presentación porque aquí está preciso. Yo algunas cosas me las salto, me salgo un poco del libreto, pero yo creo que es bueno hacerlo así. Miren. La integral es, este es el símbolo de la integral, límite inferior, límite superior. Este límite inferior indica el extremo izquierdo del intervalo donde parto, hasta donde llego, la función que estamos integrando, se le llama integrando, y el de x se conoce como diferencial, e indica quién es la variable de integración, o sea, con respecto a qué estoy integrando. Acá es súper importante, las integrales no van solas, siempre van con un diferencial. ¿Ya? Lo importante es que yo puedo usar la letra que quiera, no siempre va a ser X, puedo usar X, puedo usar U, puedo usar T, puedo usar W, o sea, lo que quiera. Pero siempre es importante indicar el diferencial, porque el diferencial te dice quién es la variable. Es como cuando usted deriva, no todas las letras son variables. Algunas letras son variables y otras no. En las integrales, quien te indica quién es la variable es este elemento. Esto también se conoce como diferencial. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, un teorema que es súper importante para nosotros. Yo algunas demostraciones las voy a hacer y otras no. ¿Ya? Porque los quiero tirar como ejercicio también para hacerlo en la clase. Nosotros tenemos clase mañana, ¿cierto? Sí, profe. profe. Sí. Ya, A las entonces ya- 15:40. Mañana jueves. Sí, a las mañana, 15:40. sí, mañana a las 15:40, sí. Ya, entonces ahí mañana vamos a hacer hartas demostraciones y vamos a ver todas las cosas. Si f es continua sobre b, entonces f es integrable sobre b. O sea, ¿cuál es la condición suficiente para que la función se pueda integrar? Que la función sea ¿cómo? Continua. Si la función es continua, entonces inmediatamente es una función integrable. ¿Ok? Sí. Perfecto. Vamos a ver algunas propiedades de la integral. Quiero avanzar un poco rápido porque quiero hacer algunos ejercicios después. ¿Cuáles son las propiedades de la integral que a nosotros nos interesan? Así como vimos propiedades de las derivadas, propiedades de las sumatorias, propiedades de los límites, bueno, las integrales también tienen propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Estas que están aquí. ¿Ya? Ahí. A partir de la definición se desprenden las siguientes propiedades. Si f y g son funciones integrables, entonces
La integral de a hasta b de f es igual a menos la integral de b hasta a de f. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa con el signo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con los límites? Se cambiaron los límites. Se cambiaron de orden. Entonces, cuando yo cambio de orden, los límites, sale un signo. ¿Ya? Sale un signo. Eso es inmediato. Cuando los límites de integración son iguales, la integral inmediatamente es 0. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que la integral con los límites iguales da 0? Porque el no hay ancho da espacio, 0. ¿no? Porque el ancho es 0, exactamente. Como estoy calculando un área, si no tengo ancho, no hay área. ¿Se dan cuenta? Para cualquier k, constante por función, ¿se acuerdan? Esta propiedad la tienen los límites, la tienen las derivadas, las tienen las sumatorias también. Si yo tengo una constante por una función, ¿qué pasa con las constantes? Para afuera. Quedan afuera y solamente integro la función. Si tengo acá la integral de una suma, la suma las integrales. Es decir, puedo integrar eso y después integrar eso. Si yo tengo un elemento c entre medio, ¿cierto? Entonces esa integral se puede separar en dos. La integral desde a hasta c más la integral desde c hasta b. Esto es bastante sencillo de ver y lo vamos a ver con un dibujo. ¿Ya? Hay otros teoremas también que son importantes, que es bueno que lo tengan. De hecho, aquí los voy a destacar. Profe, ¿Sí? disculpe una duda. En la Dime. quinta propiedad sale que la integral va de a hasta b en la primera. ¿No debería ser de a a c o estoy perdida? No, está bien, está bien. Ya te voy a explicar la quinta propiedad, porque yo sé que eso los puede confundir. ¿Y de dónde sale ese c? ¿Qué tiene que ver? Claro. Ah, Sí, ya. ya te lo Gracias, profe. explico. Mira, la propiedad quinta, recuerden que las integrales son áreas, ¿cierto? Sí, sí. Ya, definen áreas. Entonces, si entendemos bien esta cuestión, más abajo está el dibujo, igual lo voy a explicar, pero te lo voy a explicar inmediato. Mira, ¿qué dice la propiedad? Sea C un número que se encuentra en este intervalo. Entonces yo tengo A, tengo B, no necesariamente uno positivo y el otro negativo, estoy haciendo un dibujo así como al azar nomás. Y yo acá tengo C, un punto intermedio. Lo que te están diciendo es que el área, si C está entre medio de A y B, yo el área la puedo calcular completa o puedo calcularla por tramo. ¿Te fijas? Es decir, yo puedo calcular esta área 1 primero y podría después calcular el área 2 y sumarla. ¿Me entendí? Entonces, el área 1, en el fondo sería la integral desde A hasta C, de f de x de x. El área 2 sería la integral desde C hasta B, de f de x de x. Pero yo también tengo que el área 1 más el área 2 me da el área total, ¿cierto? Sí, profe. Por lo tanto, el área total va a ser, si yo la quiero expresar como integral, sería la integral desde A hasta B, de f de x de x. Y eso es igual al área 1 más el área 2. ¿Se entiende ahora? Sí, así se entiende. Yo pensé que c venía después de b, No, po. que Aquí te está lo entre dice. medio. Sí, pues Sí, C entre A y B. sí, es verdad. Gracias, profe. Ya. Pilar levantó la mano, cuénteme. Profe, ¿C tiene que ser como la mitad o da lo mismo donde esté Da un lo C? mismo. Está entre medio, puede estar al medio, puede estar más acá, más allá, da igual. Ya, gracias. Ya, vale. Bueno, hay más propiedades. Como les digo, todas estas cosas se van a ver abajo. Abajo hay un dibujito, muestran todas estas cositas. Esta desigualdad yo quiero que la tengan súper clara. ¿Ya? La desigualdad de valores extremos. ¿Ya? Esta se va a usar. Si f alcanza su extremo en un intervalo cerrado, entonces el mínimo de la función por b menos a va a ser menor o igual que esta integral y va a ser menor o igual que el máximo de la función por b menos a. ¿Ya? Si yo tengo una función que es más grande que la otra, entonces el área de la función esta va a ser más grande que el área de esta otra función, porque una es más grande que la otra. Si la función es mayor o igual a 0, entonces el área también es mayor o igual a 0. ¿Ya? Todo esto está explicado en estos dibujitos. Miren. Profe, ¿Sí? ¿y cómo sabemos si la función va a ser mayor o igual a 0 por el ancho?
No, pues nosotros tenemos herramientas del cálculo 1. En cálculo 1 nosotros calculábamos una desigualdad y podíamos determinar los intervalos en donde la función era positiva, donde la función era negativa, ¿te acuerdas? Ah, ya, vale, vale, sí, sí. Sí, pues, entonces usábamos esas herramientas del cálculo 1 nomás y ahí tenemos. Miren, aquí están todas las propiedades explicadas con dibujo, miren. Si tengo un mismo límite, el área es 0. No hay área. Múltiplo escalar, yo tengo una función, k por la integral, claro, la amplifica. La suma, sumo cosas, pues. I igual a f más g, que sería la suma de arriba, simplemente sumamos las integrales. Aditividad, lo que recién les explicaba, que yo las áreas las puedo dividir en partes. Entonces, si C está entre medio, ¿cierto? Aquí en este caso pusieron B, ¿ah? Esa sería la integral desde A hasta B, más la integral desde B hasta C, es lo mismo que la integral desde A hasta C. Ahí está. La mínimo y máximo, el área mayor menos el área menor, va a ser menor o igual que la integral. Y la dominación. Si F es más grande que G, entonces el área de F contiene al área de G. ¿Ya? Entiendan la integral como área. Entonces, cuando uno lo entiende como área, esto es mucho más fácil de visualizar. Nicolás, cuéntame. Profe, no entendí muy bien la penúltima. Esta. Sí, Sí, lo que pasa es que, a ver, te lo voy a explicar de esta manera, mira. La desigualdad de mínimo máximo lo que te está queriendo decir es que si yo tengo una función en un intervalo AB, integrable, por supuesto continua, si es una función continua, entonces sí o sí alcanza sus valores extremos en algún momento. Ya, eso es el teorema de valores extremos que vimos en el curso anterior. Entonces, si yo tengo una función, supongamos, estoy inventando, ¿ah? Tengo eso, qué sé yo, ahí. ¿Ya? Yo lo voy a dibujar con colores, mira. Este punto que está aquí corresponde al máximo de f, ¿cierto? sí, Este puntito que está acá corresponde al mínimo de f. Mínimo de f, ¿cierto? sí. Ya, entonces voy a tratar de hacerlo con color, ojalá me salga, miren. Si yo quiero calcular el área usando el mínimo, el área de ese rectángulo, ¿cierto? ¿Ya? Ese rectángulo, que le voy a llamar, qué sé yo, área 1. El área 1 va a ser igual a base por altura, ¿cierto? Sí, Ya. La base es b menos a, ¿estamos de acuerdo? sí, sí. Y la altura va a ser el mínimo de f. ¿Cierto? Si lo medimos aquí, ya. Ok. Ahora yo voy a pintar con un color verde. Ay, me lo pinta, ya no importa. La idea era que se viera como traslapado, pero no se va a lograr ver. Bueno, el área 2 va a ser el área bajo la curva de la función propiamente tal. Yo le voy a poner área 2. El área 2 es el área que está bajo la curva, por supuesto agarrando todo esto para acá. No sé cómo mostrarlo. Voy a rayarlo Sería así mejor. el total. Claro, eso, ¿cierto? Completo. La parte pintada en verde más lo que acabo de rayar. Sería la integral desde A hasta B de la función, ¿cierto? Sí, Perfecto. Ya. Ahora voy a hacer la última. La voy a pintar con celeste. Fíjate. Ahí. Que sería todo eso. Más todo lo de abajo, por supuesto. Perdónenme el pulso, ¿ah? Pero dibujar con tablet no es muy fácil. Pero ustedes entienden. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra área 3 y obviamente considerando todo para abajo. Todo. Todo para abajo. Va a ser el área 3. El área 3 es otro rectángulo más grande que todos los anteriores. Entonces, el área 3 aquí sería base, b menos a, por altura. Y la altura es el máximo de f. ¿Sí? sí, profe.
Entonces, ¿qué es lo primero que podéis notar? Que el área 1 es más chica que el área 2 y es más chica que el área 3, ¿o no? Sí, ahora entendí bien. Sí, pues. Área 1 menor o igual que área 2, menor o igual que área 3. Listo. Esa es la desigualdad. ¿Ahora sí? Sí, es que pensaba que el área 3 era como de la curva para arriba, todo lo que sobraba para arriba y no como para abajo. No, es todo. Lo que pasa es que es un poco difícil dibujarlo con colores. Sí, pero esa es como la idea. La idea es hacerlo con animaciones. Yo creo que ahí se entiende. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá entonces? Sí, profe, gracias. Ya, genial. Profe, eso es cuando me piden sacar solo lo que está como en celeste, por decirlo así, en la foto que usted puso ahí. ¿Acá? ¿Sí? No, no, no. Normalmente la propiedad de la desigualdad máximo y mínimo se utiliza para poder acotar integrales. ¿Qué significa acotar integrales? Básicamente es definir dónde está la integral. O sea, el área se mueve entre 0,5 y 1,5. Normalmente la desigualdad mínimo máximo se utiliza para integrales que son imposibles de calcular, pero sí se puede decir por dónde está el área. ¿Cuál es la aproximación? Está entre este y este valor. ¿Ya? Ya, Entonces, perfecto. cuando usted vea, por ejemplo, demuestre que la integral es menor o igual que esto y mayor o igual que esto otro, listo, desigualdad mínimo máximo, por ahí va. ¿Ya? Entonces habría que encontrar el máximo de la función, el mínimo de la función, y de esa forma, entonces, obtener eh, ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe, súper claros. Ya, perfecto. Patricio, levantó la mano. Profe, en el caso de un ejercicio así, bastaría con dar la aproximación nomás para tenerlo correcto, ¿no? Sí, exacto. Que normalmente les van a decir demostrar que la integral está entre esto y esto. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Perfecto. Ya. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar algunas cositas de ejercicios, ¿cierto? Porque ya tenemos la materia vista. Vamos a hacer algunos ejercicios de integrales, pues esa es la idea, ¿o no? Hagamos algunos de integral, alguna cosita ahí por... Antes quiero mencionar una propiedad, propiedades que no están presentes, ¿ya? Pero que son súper importantes. Propiedades adicionales. Si f es una función par, entonces la integral entre menos a y a de fx de x es lo mismo que 2 veces la integral entre 0 y a de fx de x. Yo esto lo puedo demostrar, pero en este minuto no tengo herramientas. ¿Ya? Por ¿El ahora lo inferior es un vamos. menos A? Sí, de menos a hasta a y este es 0. ¿Ya? Y si f es una función, ya voy a hacer ejercicio, tranquilos, impar, entonces la integral entre menos a y a de fx diferencial de x es 0. ¿Ya? Esa es otra propiedad. Entonces, cuando yo tengo una integral en un intervalo simétrico, a esto se le llama intervalo simétrico, ¿ah? Lo mismo arriba y abajo, pero cambia el signo. Cuando es par, 2 veces la integral entre 0 y a de f es lo mismo. Pero si es impar, la integral entre menos a y a de f es 0. Entonces, muchas veces con solo mirar la función y establecer si es par o impar la función, con eso yo perfectamente puedo saber de inmediato, de frentón, ¿sí? La integral en sí vale 0. ¿Estamos? Ya. Ya. Listo. Entonces vamos a ver un ejercicio por ahí que podríamos hacer. Un ejercicio, algo entretenido.
A ver. Por ahí. Oye, escriben tan rápido de repente como que me pierdo, ¿ah? Mm. Ya, a ver, aquí hay varios ejercicios. Ya, miren, aquí tengo algunos, aquí tengo algunos ejercicios interesantes que podríamos hacer, ¿ah? Ya. Si no alcanzamos, no importa, porque los vemos, eventualmente podríamos verlo en la próxima clase. Siempre va entre el eje X y F, no necesariamente, de hecho podríamos tener integrales que aparecen diferencias de área, de hecho eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando entremos a las aplicaciones o cuando aparece el gráfico por debajo, cuando le demos la interpretación geométrica, ahí vamos a ver todo eso. Por ahora vamos a hacer la aproximación pensando que el gráfico está por encima o un poco por debajo, pero nada más. Ya todavía no entramos mayor en detalle. Ya, entonces, vamos a hacer un ejercicio de prueba, ¿qué les parece? Dale nomás, profe. Profe, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice que el gráfico va por encima o por debajo? ¿Qué está por encima del eje o por debajo del eje X? A eso me refiero. Ah, ya, gracias. Ya miren, esta pregunta salió en un control hace mucho tiempo. Yo creo que sería súper bueno que lo hiciéramos. Ya, que un poco resume todo lo que hemos hablado acá. Ah, ya, si no alcanzamos, no importa. Dice, considere la función tanto definida de esa manera que está ahí. ¿Ya? Entonces te piden calcular la suma de k igual 1 hasta n de f de ck delta xk. ¿Ya? Una función cualquiera. Después dice, utilizando ese resultado, determine esta integral que está aquí. Ya. Entonces, para la parte A, veamos cómo lo vamos a hacer. Evidentemente, cuando no te dicen nada, cuando yo tengo un polinomio de esta característica, lo más fácil es construirse una partición con anchos iguales, digamos, de igual longitud. Entonces usted lo que hace es simplemente definir que X es un intervalo que se encuentra entre el menos 1 y el 0. Por lo tanto, X sub 0 es igual a menos 1 y X sub n va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Este vendría siendo A Sí, y este vendría siendo B. ¿Sí? sí, profe. profe. Entonces, vamos a hacer la construcción de la siguiente manera. El delta X lo vamos a hacer X espaciado. Entonces va a ser B menos A dividido en N. B menos A dividido en N es 0 menos 1 dividido en N. Eso es 1 partido por N. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una Sí, profe. consulta. Nicolás, ¿Cómo se sabe que X paseado? simplemente tú te lo das. La partición o te la definen o tú te la das. Normalmente, técnica, en polinomios, siempre uno se da particiones X espaciadas. Ya. ¿Ya? En general siempre es así. Ya, como les digo, casos más complejos los vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ya tenemos este caso. Listo. Entonces, X sub K era A más K veces delta X. Entonces, aquí tenemos que A es menos 1 más K delta X. ¿Cierto? Sí, Perfecto. Son menos 1 más K partido por N. Fíjense que te piden un CK, entonces una suma intermedia. Entonces, recordemos que CK corresponde a un medio de X sub K más X sub K menos 1, ¿cierto? Sí, profe. Sí, recuerden que el CK es un punto intermedio. Nosotros lo tomamos por convención de esa manera. Entonces, si esto es X sub K,
Entonces, ¿a qué va a ser igual x sub k menos 1? Vamos a poner el xk primero, menos 1 más k partido por n, más, ¿a qué será el x sub k menos 1? Menos 2 más k partido en n. No, po. Menos delta X. K menos 1 partido en n. Exactamente, Ah, claro. exactamente. El xk menos 1, lo que cambia es esto. Esto de aquí y esto de acá. Entonces te queda menos 1 más k menos 1 dividido en n, ¿cierto? Por lo Sí, tanto, profe. aquí voy a reemplazar, mire, el xk ya lo tengo, ahora voy a reemplazar el xk menos 1, que sería menos 1 más k menos 1 dividido en n. Aquí vamos a hacer la suma y vamos a ver aquí nos va a dar, aquí vamos a llegar. Quedar 1/2, voy a poner en paréntesis ahí porque hay un más ahí. Queda 1/2 menos 1 más k sobre n, menos 1 más k sobre n, ¿cierto? Menos 1 sobre n. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente separando para poder sumar. Entonces, ¿cómo nos queda esto? 1/2 menos 2 más 2k partido por n menos 1 partido por n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, entonces el CK va a ser 1/2 menos 2 más 2k menos 1 dividido en n. Yo voy a tratar de simplificar esto porque la idea es que quede lo más simple posible para después meterlo a la función, porque si no va a quedar muy feo el cálculo. Entonces esto va a ser así. C sub k va a ser igual a, dividiendo te queda menos 1 más 2k menos 1 dividido en 2n. Este es nuestro CK. Lo más reducido posible. Ya, listo. Esta parte es como algebraica, no hay que complicarse mucho. Entonces ahora vamos a hacer el f de ck por delta xk. Fíjense. F de x para la función que nosotros teníamos es x por x más 1. Si nosotros multiplicamos te queda x cuadrado más x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿De dónde saqué el f? Bueno, recuerden que el enunciado decía, considere la función tanto. Ahí estamos trabajando. Ahí está el a, ahí está el b. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar f de ck es menos 1 más 2k menos 1 dividido en 2n al cuadrado más menos 1 más 2k menos 1 sobre 2n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, esto se ve bastante feo. Traten de reducirlo al máximo y después lo meten a la suma porque si no se pueden enredar. F de ck, primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, como este ya un menos, va un 2 por 2k menos 1 dividido en 2n, más el segundo al cuadrado, más este término que está allá, que sería menos 1, más 2k menos 1 sobre 2n. Ya estamos ordenando términos. ¿Por qué lo hago así? Bueno, fíjense que esto se va, esto que está aquí se puede reducir y te queda que f de ck es 1 sobre 4n cuadrado, 2k menos 1 al cuadrado, y aquí tengo menos 2 más 1, porque fíjense que es el mismo término, te queda simplemente menos 1. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya tenemos el f de ck, lo más reducido posible. Ahora vamos a armar la suma. F de ck delta xk. Se la vamos a poner. La suma de la partición P de f es la sumatoria de k igual 1 hasta n, f de ck, que es todo eso,
1 sobre 4n cuadrado, 2k menos 1 al cuadrado, menos 2k menos 1 dividido en 2n, por delta xk. ¿Quién es delta xk? Acá arriba estaba, 1 sobre n. Ya, entonces, esta es nuestra suma, tenemos que calcularla. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es simplemente ir sacando, ir limpiando esta sumatoria. Vamos a dejar el 1 sobre n afuera, porque recuerden que el contador es k. Te queda la suma de k igual 1 hasta n, 4n cuadrado, 2k menos 1 al cuadrado, menos sumatoria de k igual 1 hasta n de 2k menos 1 dividido en 2n. ¿Bien? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí, estoy seguro que era 1 sobre n el delta, pues si arriba está, lo calculamos al principio. Delta x es esto. Profe, Entonces, es que delta XK ujú, es lo mismo entonces. es 1 sobre n, sí, pues si es x espaciado. Delta xk es delta x, es lo mismo. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Separemos. Aquí ya viene todo un trabajo algebraico que es un poco latero, pero lo podemos hacer sin problema. K igual 1 hasta n, 2k menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre 2n, sumatoria, de k igual 1 hasta n, de 2k menos 1. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente sacamos los términos que nos molestaban y ahora lo que vamos a hacer es resolver y calcular las sumas notables que conocemos. Entonces te queda 1 sobre n, 1 sobre 4n cuadrado por la sumatoria. Es un poco largo este proceso, ¿ah? Les digo. Estoy tratando de hacerlo paso a paso para que no nos perdamos. 4k cuadrado menos 4k más 1. Y aquí ya podemos calcular la suma, porque acá tenemos la suma de los k primeros números naturales, es decir, sería 2 por la suma de los k, n más 1 dividido por 2, menos la suma de un número, simplemente el último contador de la sumatoria, que sería n. Y acá hacemos lo mismo con las sumas notables, entonces nos queda 1 sobre n, 1 sobre 4n cuadrado, 4 por la suma de los cuadrados, n más 1, 2n más 1, dividido todo eso en 6, menos 4 por la suma de los naturales, n más 1, dividido entre 2, más la suma de estos, n, menos 1 sobre 2n, y acá la misma historia. Vamos a simplificar aquí, y te queda n más 1, menos n. Ya, la suma ya la tenemos, es un poco larga, por supuesto, pero podemos sin ningún problema empezar a reducir términos para que quede un poco más simple y posteriormente, por supuesto, que vamos a seguir con el tema. ¿Ya? Yo aquí voy a tratar de hacer unas reducciones, a ver si ustedes me apoyan con eso. Aquí te queda 2, aquí te queda 3, aquí te queda 1 sobre n, 1 sobre 4n cuadrado, y te queda 2n, n más 1, 2n más 1, dividido por 3. Y acá tenemos menos 2n cuadrado, menos 2n, más n. Y acá podemos simplificar también, te queda 1 sobre 2n, n cuadrado más n, menos n.
se van. Acá podemos reducir. Y nos quedaría ¿cómo? Se queda 2n, n más 1, 2n más 1, dividido por 3, menos 2n cuadrado menos n. Y acá te queda menos n cuadrado sobre 2n. ¿Se dan cuenta que empieza a reducir un poco? Sí, un poco nomás. No, tranquilo, si no pasa nada, miren. Miren lo que va a suceder. Se fueron esos dos, me quedó 1 sobre n, 1 sobre 4n cuadrado. Ténganle paciencia al profe, porque lo va a lograr. Tenemos 2n, n más 1, 2n más 1. Este 3 lo vamos a multiplicar. 6n cuadrado menos 3n. Todo eso va a quedar dividido por 3. Tienen que manejar el álgebra. Que te queda menos n medios. Entonces, aquí multiplican. Me pasé de la hora, creo que estoy justo, ¿no? Sí, Ya. profe. Ya, vamos a hacer esa reducción rápido y vamos a dejarlo hasta ahí, lo terminamos mañana. Entonces aquí tenemos 2n, n cuadrado, 2n cuadrado, n más 2n serían 3n, más 1, menos 6n cuadrado, menos 3n, menos n medio. Ya, ¿cuánto queda ahí? Haciendo las cuentas rápido, porque tengo que ir a la reunión, se me había olvidado. 1 sobre n, 1 sobre 4n cuadrado, te queda 4 menos 6 menos 2, ah no, miento, te queda 4n cubo, 3 por 2 te queda más 6n cuadrado, más 2n, menos 6n cuadrado, menos 3n, todo eso dividido por 3, todo eso menos n medios. Entonces estos dos se van, estos de aquí se reducen, y te va a quedar así. 1 sobre n, 1 sobre 4n cuadrado, por 4n al cubo, menos n, dividido por 3, menos n medio. Ya. ¿Lo dejamos hasta acá? ¿Y mañana lo terminamos? Bueno, profe. Ya. ¿De qué año era Recuerden. este control? Sí, ¿Ah? profe. ¿De qué año era este control, profe? Este control era del año 2017, el primer semestre, era presencial. ¿Y ahora estará más difícil o estará más fácil? No, si esto es puro álgebra nomás. Más o menos lo mismo. Ya. Profe, estos archivos PDF los manda por el grupo, ¿cierto? Apenas Sí, termine. sí, exactamente, se envía por ahí. Y lo hace cada clase, ¿no? Sí, Ya, gracias. continuará. Ya. Esto lo vamos a continuar mañana. Ya, entonces recuerden que quedamos con la suma reducida. Ahora ya después vamos a... Estábamos casi terminando, pero como tengo la reunión, no puedo continuar.